Khabib Nurmagomedov nació el 20 de septiembre de 1988 en Daguestán, Rusia. Es el primer campeón mundial ruso en la historia de la UFC y el dueño de la racha ganadora más larga en la historia de las artes marciales mixtas, con 28 victorias consecutivas, 12 de las cuales fueron dentro de la UFC. Sus derribos incesantes y pesado golpeo a ras de lona son algo nunca antes visto en el deporte. El ritmo y presión de sus ataques son tan intensos que hacen ver a campeones mundiales como amateurs. Desde que se unió a la UFC en 2012, avanzó con un paso furioso hacia el cinturón que consiguió en 2018. Hoy en día es uno de los peleadores más famosos del mundo deportivo y uno de los mejores peleadores de la historia de la UFC. Pero ¿de dónde salió este peleador aparentemente imparable? ¿Cómo es posible que jamás haya sangrado en el octágono y que haya ganado 26 peleas consecutivas sin siquiera perder un round? Esta es la historia de la fórmula que creó al campeón más dominante en la historia de la UFC. Khabib nació en una pequeña aldea de Daguestán llamada Sildi, que fue construida en la cima de una montaña para poder ver a cualquier grupo de enemigos que se aproximara. Una aldea diseñada para resistir las constantes guerras de la región. Daguestán tiene una historia llena de sangre. Fueron conquistados por la Unión Soviética en los años 1800 en una guerra que duró casi 50 años. Desde entonces, han habido varios intentos de independizarse por parte de grupos islámicos extremistas de la zona. En 1999, cuando Khabib tenía 10 años, rebeldes chechenos invadieron Daguestán en un esfuerzo por separarse de Rusia y establecer un Estado Islámico independiente. En 6 semanas, el ejército ruso bombardeó a los rebeldes y los expulsó de Daguestán para terminar con el conflicto en la zona. Pero el surgimiento de grupos rebeldes radicales y varios conflictos armados continúan hasta el día de hoy. El gobierno ruso declaró a la zona como la más peligrosa de la región del Cáucaso, y la mayoría de los gobiernos extranjeros recomiendan a sus ciudadanos jamás visitar la zona. En estas empobrecidas zonas violentas, con poco empleo y oportunidades, el extremismo islámico militar ofrece comida, alojamiento y una causa a la cual dedicar su vida. Por eso, a lo largo de años, miles de jóvenes de la región se han unido a grupos armados al no encontrar otras oportunidades para su vida. Esta es una situación similar a la de ciudades de Latinoamérica, en las que la falta de oportunidades y pobreza de la región llevan a los jóvenes a unirse al crimen organizado. Toda la vida de Khabib ha estado rodeada por la guerra. Ver un tanque atravesar su ciudad es algo normal en Daguestán. This is how we living, brother. En un esfuerzo por detener la violencia en la zona, el gobierno ruso empezó a promover los deportes de combate como una alternativa al extremismo islámico. El gobierno ofreció pagar el desarrollo deportivo de los niños daguestaníes y contrató a campeones olímpicos rusos para promover el deporte en la zona, entre ellos a los hermanos Saitiev. Bubaisar Saitiev, el tricampeón olímpico checheno que es considerado el mejor luchador olímpico de la historia, y Adam Saitiev, el responsable de que Yoel Romero no ganara el oro olímpico en Sydney 2000. Esto creó las condiciones perfectas para que Daguestán se empezara a convertir en una fábrica de atletas de élite y futuros campeones mundiales. El peligro de la región obligó al padre de Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov, a entrenar a su hijo en un régimen casi militar, con la esperanza de que sus esfuerzos deportivos lograran alejarlo de la violencia extremista de la región. Abdulmanap era un exmilitar del ejército ruso que ganó campeonatos nacionales en 3 deportes de combate: lucha olímpica, judo y sambo. Además, convirtió parte de su casa en un gimnasio para entrenar a los jóvenes de la región. Hoy en día, Abdulmanap es considerado el padre de las MMA en Daguestán. Ha producido 20 campeones mundiales de sambo y llevado a 4 de sus estudiantes a la UFC en pocos años. Así que Khabib tuvo como padre a la persona con más experiencia en deportes de combate de toda la región del Cáucaso, y creció en una casa que era mitad gimnasio, viendo a gente entrenar todo el día. La violencia de la región, su ubicación geográfica y nacer de un exmilitar ruso campeón de combate fueron las condiciones que llevaron a Khabib a tener una infancia fuera de lo normal. Mientras los niños del mundo occidental y sus futuros contrincantes estaban jugando videojuegos a los 9 años, Khabib estaba en la cima de una montaña, viviendo dentro de su propio gimnasio, entrenando 2 veces al día y practicando lucha olímpica con el oso de sus vecinos. El resultado de esta combinación de circunstancias fue uno de los mejores peleadores que el mundo ha conocido. A los 12 años,
Khabib empezó a competir en lucha olímpica. A los 15 progresó a judo y a los 17 años empezó a competir en sambo, una disciplina rusa muy similar a las artes marciales mixtas y la disciplina que usó la leyenda rusa Fedor Emelianenko. Khabib consiguió su cinturón negro en judo y decidió que quería competir en la UFC en el futuro. Khabib fue campeón mundial de sambo a los 18 y 19 años. Un video antiguo de la final mundial de sambo lo muestra usando guantes de la UFC en el evento, emocionado por la posibilidad de unirse a la compañía en el futuro. En el 2008, Khabib estaba listo para iniciar su carrera profesional de MMA en el circuito ruso. Avanzó con un paso imparable y consiguió 16 victorias consecutivas en poco más de 3 años de pelear. Esta racha impresionante le consiguió un contrato con la UFC que inició con su primera victoria en la compañía en enero del 2012. Khabib entonces necesitaba un gimnasio nuevo para entrenar cuando estuviera en territorio estadounidense y eligió el prestigioso gimnasio de AKA, American Kickboxing Academy, la casa de campeones mundiales como Caín Velázquez, Daniel Cormier y Luke Rockhold. La ayuda del coach Javier Méndez y de este gimnasio lleno de veteranos era la última pieza que Khabib necesitaba en su arsenal. 2 años y 5 victorias consecutivas después, Nurmagomedov tendría la prueba más difícil de su carrera hasta el momento. Una pelea contra el entonces prospecto brasileño Rafael dos Anjos. Khabib dominó la pelea por completo, derribando al brasileño 6 veces en 3 rounds, pero el mundo de las MMA no le prestó mucha atención a su victoria, porque aún no sabían quién era Rafael dos Anjos. Después del encuentro contra dos Anjos, en 2014, Khabib lidió con severas lesiones de rodilla y una costilla fracturada que lo mantuvieron fuera del octágono por 2 años y estuvieron cerca de forzarlo a retirarse. En este tiempo, Rafael dos Anjos ganó todas sus peleas y se convirtió en el campeón mundial de la división de peso ligero. Los aficionados y periodistas del deporte se dieron cuenta de que Khabib no había vencido a cualquier peleador en 2014, sino a uno de los mejores del mundo. Por lo tanto, Nurmagomedov subió de ranking del número 5 al número 3 de la división sin haber tenido una sola pelea en años. Khabib volvió en 2016 después de años y fue programado para enfrentar a Tony Ferguson en una de sus miles de peleas canceladas. Ferguson se retiró del combate por un problema en el pulmón y Khabib fácilmente acabó al novato Darrell Horcher en su regreso al octágono. Continuó su racha ganadora ante el veterano Michael Johnson en una pelea que le dio mucha popularidad por pasar el combate hablándole a su rival, pidiéndole que se rindiera porque era evidente que él merecía pelear por el título. Además, hablaba con Dana White, el presidente de la UFC, entre rounds, diciéndole que iba a aplastar a su chico, refiriéndose a Conor McGregor. Después de dominar a Johnson, Khabib fue programado para pelear contra Ferguson para definir al contendiente número 1, pero se perdió la pelea por un problema de riñón que lo mandó al hospital. Khabib volvió un año después, a finales del 2017, y aplastó al brasileño Edson Barbosa, mientras nuevamente hablaba con Dana White sobre futuros combates. Después de tanto dominio, Khabib recibió la oportunidad de pelear por el título mundial en abril de 2018 ante Tony Ferguson, pero como de costumbre, la pelea se deshizo por una lesión de rodilla que Ferguson sufrió 6 días antes del evento. Khabib entonces disputó el cinturón ante el estadounidense Al Iaquinta, y después de años de trabajo y de 26 victorias consecutivas, se convirtió en campeón mundial. Pero lo que pasó la semana previa al combate fue más comentado que la pelea misma. Khabib tuvo un altercado con Artem Lobov, el compañero de entrenamiento de Conor McGregor, en el que Khabib le reclamó por hablar mal de él en una entrevista y le dio una pequeña cachetada que encendió una de las rivalidades más oscuras de la historia. McGregor entonces voló de Irlanda a Brooklyn con su equipo y atacó el transporte de Khabib, intentando alcanzar al ruso, rompiendo las ventanas e hiriendo accidentalmente a 2 peleadores que no tenían nada que ver con el conflicto. Esto acabó con Conor McGregor pasando un día en la cárcel y comenzó la guerra entre los dagestanis y los irlandeses. Después de vencer a Iaquinta, era evidente que Khabib debía enfrentar a McGregor en su regreso al octágono, después de haber sido campeón de la división y haber perdido el cinturón por inactividad y sin ser derrotado. Lo que siguió fue una de las promociones de pelea más agresivas que se han visto, un choque cultural gigante
entre un carismático irlandés irrespetuoso que dominaba psicológicamente a sus oponentes y un frío y sobrio dagestani que no podía ser intimidado por nada después de su crianza. Conor McGregor acababa de ganar $100 millones en su pelea contra Floyd Mayweather y de sacar su nueva marca de whisky irlandés. El dinero y el alcohol lo llevaron a perder la cabeza y atacar a Khabib de cualquier forma posible, insultándolo en cada conferencia de prensa, llamando a los dagestanis cobardes por huir de la guerra en Rusia, recordando los conflictos de su gente con los chechenos y hasta tachando al padre de Khabib de cobarde. Buscaba cualquier oportunidad para desesperar al ruso y desconcentrarlo. Hubieron fuertes amenazas de parte de ambos equipos, pero el ruso se mantuvo calmado durante toda la previa del combate. O por lo menos eso parecía. La noche del 6 de octubre de 2018, la tercer pelea más vista en la historia de los deportes de combate se llevó a cabo en Las Vegas. En el primer round, McGregor conectó un par de golpes y la esquina de Khabib pedía desesperadamente que el ruso lo derribara. Khabib lo logró y pasó la mayoría del round controlando la posición, aunque McGregor absorbió poco daño. En el segundo round, Khabib dominó por completo, conectando varios golpes en el suelo y siguiendo su tradición de hablar con sus oponentes mientras pelea. El tercer round fue el primer round que Khabib perdió en su vida. La pelea se mantuvo de pie y McGregor conectó más del doble de golpes que el ruso, pero causó poco daño. El cuarto round fue el último. McGregor estaba cansado de la presión de Khabib y el ruso lo arrastró al suelo y con un estrangulamiento desde su espalda forzó la sumisión. Segundos después de su victoria, toda la frustración que Khabib llevaba guardando por meses salió a la luz. No estaba satisfecho con haber ganado y saltó la reja del octágono para pelear con uno de los coaches de McGregor. Esto provocó una pelea campal dentro y fuera del octágono. Compañeros de Khabib entraron al octágono y tuvieron intercambios de golpes con Conor mientras la seguridad intentaba detenerlos. Esto terminó con suspensiones para ambos peleadores y una multa de $500,000 para Nurmagomedov por saltar fuera del octágono. En la conferencia de prensa, después de la pelea, Khabib se disculpó por su reacción y dijo que la consecuencia que más le preocupaba era la que le pondría a su padre al llegar a Rusia. Pero al llegar a Dagestán, Khabib era el héroe nacional. Se volvió la celebridad rusa con más seguidores en Instagram y la cara de los deportes de combate en un país plagado de campeones olímpicos y mundiales. La estrategia del gobierno ruso en Dagestán había dado uno de sus frutos más dulces. Un imparable campeón mundial en la organización de combate más grande del mundo, que ahora inspiraba a miles de niños de la región a seguir sus pasos. Después de su suspensión, Khabib regresó para defender su cinturón en 2019 en Abu Dhabi ante Dustin Poirier, a quien dominó sin perder un solo round y acabó por sumisión en el tercer asalto. El padre de Khabib declaró en una entrevista que su meta para la carrera de su hijo es la siguiente. Хочу соперников. Conor, Tony Ferguson, John St. Pierre y campeón 77. Khabib probablemente tenga un par de años más de carrera y de lograr las metas de su padre, podría ser considerado el mejor peleador en la historia de la UFC. ¿Será posible que el gobierno ruso por fin haya encontrado la fórmula para crear al peleador perfecto? O tal vez algún día lo veamos sangrar. En una montaña del Cáucaso, el gobierno ruso encontró una pequeña aldea de bajos recursos, plagada de violencia, fría, con una cultura que no tolera los vicios y con una crianza militar. Encontraron a los espartanos del siglo XXI. Khabib es un monstruo que representa a su pueblo a la perfección. Es un niño criado para el combate. Es un atleta con una disciplina perfecta. Es un deportista libre de vicios. Es un competidor sin amor al dinero. Es un peleador criado para pelear por su libertad. Es un dagestani.